Hola jóvenes, empezamos este nuevo ciclo con el curso de química. Espero que les sirva para todas estas 18 semanas donde vamos a desarrollar todos los contenidos de este curso. Muy bien, es un gusto conocerlos, mi nombre es Hugo Gontaruc y empecemos con esta aventura en el curso de química. Entonces, empecemos con el curso de química. Definimos química como es una ciencia que se encarga del estudio de la materia, sus cambios, leyes y transformaciones. Por ahí alguien dirá, profe, un cambio puede ser igual a una transformación. Bueno, acuérdense que la materia puede sufrir cambios de diferentes tipos. Un cambio físico, un cambio químico, un cambio nuclear, mientras que una transformación es cuando la materia pasa de una a otra. Entonces hay que definir ciertas cosas aquí. Habría que considerar también que cuando hablamos de química, al hablar de una ciencia, al hablar de cosas relacionadas con el desarrollo de conocimiento, estudiar química de forma completa es un poco difícil porque abarca muchas cosas. Razón por la cual es necesario que nosotros dividamos la química en secciones o en partes, o como se les llama usualmente, ramas, para que podamos hacer cosas específicas cada vez. Entonces, veamos a qué nos referimos cuando hablamos de las ramas de la química. 1. Empecemos con la físico-química. Hablar de físico-química implícitamente nos diría, ¿no? Vamos a mezclar la parte de física y química, lo cual no es cierto, porque cuando hablamos de físico-química, lo primero que vamos a referenciar es hablar del estudio del comportamiento de la materia. Por ejemplo, ¿no? Podríamos decir, ¿por qué no dejamos un envase de alcohol abierto o destapado? Obviamente porque se volatiliza, hay ciertas propiedades del alcohol que lo hacen que fácilmente se evapore. O en todo caso podríamos decir, ¿por qué una botella de cerveza no viene en un frasco transparente, sino tiene que venir en una botella verde muy oscura o en todo caso en una botella ámbar? Esto obviamente se da por el hecho de que tanto ambas botellas evitan el paso de luz y la cerveza reacciona fácilmente con el paso de la luz y se transforma en otra sustancia. Razón por la cual nos está diciendo que ante ciertas propiedades o ante ciertas características, la materia se comporta de diferentes maneras. Y eso es lo que hace uso la físico-química. Tenemos también la química analítica. ¿Qué cosa es la química analítica? Su mismo nombre nos dice algo. La química analítica obviamente analiza, o podríamos decir que nos describe la composición de la materia, ¿no? Estudia la composición de la materia. ¿Y cómo lo estudia? Bueno, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir, en un envase de gaseosa
Yo tengo, por ejemplo, agua, tengo azúcar, tengo colorantes, tengo preservantes, y eso es solamente qué es lo que tiene. De tal manera que podríamos decir que eso sería una versión cualitativa. Pero también puedo hablar de una versión cuantitativa. ¿Qué es una versión cuantitativa? Una versión cuantitativa habla de cuánto hay. Por ejemplo, agua en una botella de 500 mililitros hay 490 mililitros. De preservante, 2 mililitros. De azúcar, 20 gramos, etc. Ya nos está diciendo, nos está cuantificando de qué está formada la materia. Continuemos entonces. 3. La química orgánica. Y cuando hablamos de química orgánica, siempre nos referimos a que la orgánica está referido a la vida. En este caso, la química orgánica estudia los compuestos relacionados con la vida. Pero por ahí alguien me podría decir, profesor, los hidrocarburos no están relacionados con la vida. No, pero sí se producen producto de la descomposición de materia orgánica. Podríamos hablar de las plantas, podríamos hablar de lo que se produce en las plantas, podríamos hablar de todos los compuestos relacionados con nuestro organismo, la urea, el metano, ¿no?, el azúcar, la glucosa, ¿no?, la insulina, todo está relacionado con nuestro cuerpo. 4. La química inorgánica. Cuando hablamos de química inorgánica, salta algo interesante. Si nosotros hemos dicho orgánica relacionado con la vida, la inorgánica, o de ninguna manera está relacionado con la muerte o con lo que no está vivo, porque habría que considerar algo interesante. Usualmente la química orgánica está formada principalmente por 4 elementos: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Pero podemos encontrar compuestos que no están formados de estos elementos y que son presenciales, o en todo caso indispensables para la vida. Por ejemplo, la hemoglobina. En la hemoglobina nosotros tenemos un elemento que no está dentro de ellos, pero al final es indispensable. Entonces, la química inorgánica no está relacionada con la muerte ni nada por el estilo. La química inorgánica está relacionada tanto con los compuestos que forman las piedras o elementos distintos, pero también tiene su repercusión, o en todo caso está presente en organismos vivos. Por ejemplo, en la hemoglobina tenemos el hierro que no está presente dentro de estos compuestos. Entonces, la química inorgánica estudia los elementos de la tabla, así como los compuestos que forman, dejando de lado a los compuestos orgánicos. 5. La bioquímica. Cuando hablamos de bioquímica, nosotros decimos la bioquímica estudia ya no los compuestos, sino estudia las reacciones o los procesos químicos relacionados con sistemas biológicos. ¿A qué hace referencia esto? Bueno, esto hace referencia, obviamente, a que los compuestos
en nuestro cuerpo forman o realizan procesos. Y todo proceso químico relacionado con estos compuestos es estudiado por la biología. Por ejemplo, la respiración, por ejemplo, la digestión, la reproducción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros estamos diciendo de que la química es una ciencia y que la ciencia se encarga de generar conocimiento, ¿cómo es que se genera este? O en todo caso, ¿puedo llegar a un lugar de decir esto es así porque yo creo que es así? Obviamente que eso no es cierto. Para demostrar si el conocimiento o si lo que se ha encontrado es cierto o no, muchos de los científicos utilizan lo que se llama como el método científico. ¿Qué cosa es el método científico? Su mismo nombre nos dice algo. Son los pasos o etapas que se requiere para validar un conocimiento nuevo. Pero este método científico se basa en diferentes partes. La primera idea es reconocer qué es lo que se quiere estudiar. O sea, primero, la observación. Muchas de las cosas que nosotros conocemos ahora se han desarrollado justamente por curiosidad, por saber qué pasó, por qué ocurren las cosas. Y frente a esa observación, tú generas una primera hipótesis. La hipótesis es la primera idea que resulta producto de la poca información que tienes y de lo que ha sucedido. Si tú quieres refrendar una hipótesis, lo primero que tienes que hacer es realizar una experimentación. Pero la experimentación es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque la experimentación o bien te genera una teoría, siempre y cuando la experimentación cumpla con la hipótesis, pero también puedes regresar a replantear tu hipótesis si es que la experimentación no cumple con lo planteado. La cosa es que la teoría no puede quedar ahí. Muchas teorías se quedan solamente en eso, pero debe pasar a una ley, y como el conocimiento no es de una sola persona, siempre el conocimiento debe ser abierto para todo el mundo, entonces también tiene un proceso de difusión. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo planteamos las cosas de tal manera que podamos llegar a algo como la explicación de un fenómeno cualquiera? Obviamente no vamos a tener los materiales requeridos para hacer una investigación de vanguardia, pero sí podemos explicar algo que ya conocemos. Pasemos a algo bien simple. Pasemos, por ejemplo, a la idea de la ley de gravedad. ¿Correcto? Me imagino que se acuerdan de la anécdota donde Newton estaba sentado bajo el árbol, manzana al costado, y se dio toda la idea de la fuerza de gravedad. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido Newton quien estaba ahí, si no hubieran sido ustedes los que están al otro lado de la cámara? ¿Cuál sería su pregunta? ¿Cuál sería la observación en este caso? ¿Qué genera esto? Obviamente la observación sería, se cayó la manzana. Y la pregunta del millón es, ¿y por qué se cae la manzana? Pueden existir muchas respuestas, como que el árbol se movió, pasó un viento y movió la manzana tenía mucho peso, la ramita no fue lo suficientemente fuerte para
sostener la manzana, etc. Pero casi la mayoría de esas respuestas solamente nos da una idea de por qué se separó la manzana del árbol, pero no por qué cayó. Entonces, habría que generar otras experiencias, otras cosas que son conocidas por nosotros. Como por ejemplo, ¿no? Tiro una piedra, ¿dónde termina? En el suelo. Corro con toda mi fuerza, salto, ¿dónde termino? En el suelo. Entonces, existe algo que atrapa o jala los cuerpos hacia la superficie de la Tierra. Muy bien, ya tengo mi hipótesis. Cuando hablamos de la experimentación, vamos a colocar en una mesa un montón de objetos, vamos a decir un cuaderno, un borrador, un lapicero, unas páginas amarillas, un tomo de una enciclopedia, y vamos a sacarlos de la mesa. Obviamente todos van a caer al suelo. Entonces, tengo mi teoría. ¿Y cuál es mi teoría? La hipótesis nos decía, existe algo que atrapa los cuerpos o los jala para que permanezcan sobre la superficie terrestre. Pero uno no se puede aparecer en el mundo y decir existe algo. Obviamente tiene que decir existe una fuerza que atrapa o jala los cuerpos hacia la superficie de la Tierra. ¿Cómo a lo que acabo de decir le puedo aplicar matemática para transformarlo en una ley? Bueno, podríamos pensar solamente en un concepto bien simple de la física. Y podríamos decir simplemente algo como esto. ¿Qué principio físico ocurre aquí? ¿Otra vez? Obviamente, estamos hablando de caída libre. Y en caída libre, yo tengo velocidad inicial, velocidad final, tiempo, altura, y todo eso lo puedo medir. Tengo la altura de la mesa, el tiempo de caída, la velocidad inicial, la velocidad final, y al final, ¿qué puedo hallar? Si sé velocidad inicial, velocidad final, tiempo y altura. Puedo saber la aceleración. Y, oh sorpresa, para todos los objetos, ¿cuánto vale la aceleración? Obviamente, 9,8 metros por segundo. Y a eso le decimos la constante de gravedad. Lo que es G, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahora todo el mundo lo sabe. Entonces, esa es la idea del método científico. Para eso nos sirve. Obviamente, para los nuevos cálculos, para las nuevas cosas, necesitamos ya mucha más información, pero con algo ya tan simple que ha pasado mucho tiempo, hemos aplicado el método científico para explicarlo. Muy bien. Pero viene una pregunta muy importante. De todo esto, de todo el método científico, ¿qué cosa creen que le da ese rigor de real? Obviamente lo que te da eso es la experimentación. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque lo hace real. ¿Por qué? Porque lo hace reproductivo. Se puede reproducir y se puede repetir el mismo experimento, tal vez con otros datos, pero la idea es que siempre te salga lo mismo, ¿no? Y por eso se dice que es fáctico, real. Entonces, ¿qué cosa se hace en una experimentación? ¿Qué es lo que lo hace tan real? ¿O qué es lo que lo hace reproducible? Simple, el hecho que se realicen mediciones. Y esto está relacionado con lo que viene a continuación. En el sistema internacional en el cual estamos inscritos, nos dice en el año 1969
se habla de unidades. Y estas unidades se clasifican en dos. Pueden ser unidades básicas o unidades derivadas. Las básicas son 7. ¿Cuáles son? Magnitud, unidad, símbolo. Magnitud, masa, tiempo, longitud, intensidad luminosa, o vamos a decir de corriente, intensidad luminosa, temperatura termodinámica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y la cantidad de sustancia. La unidad de la masa es el kilogramo. El tiempo, el segundo. La longitud, el metro. La intensidad de corriente, el ampere o amperio, si lo deseas. La intensidad luminosa, la candela. La temperatura termodinámica, el Kelvin. Y la cantidad de sustancia, el mol. Símbolo Kg, S, M, A mayúscula, CD minúscula, K mayúscula y el mol. Obviamente, en base a estas magnitudes, que son las derivadas, las básicas, podemos construir las derivadas, que no son otra cosa que la unión de dos básicas. Por ejemplo, el área. ¿Cómo mido el área? En metros cuadrados. El volumen en metros cúbicos. La velocidad en metros sobre segundo. La aceleración, metros sobre segundo cuadrado. Tenemos la fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración, igual a kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, también conocido como el Newton. Tenemos el trabajo, que es fuerza por distancia, kilogramos metro cuadrado segundo cuadrado. El joule. Tenemos presión, que es fuerza sobre área, igual a newton entre metro cuadrado. El pascal. Tenemos la densidad, Rho es igual a masa sobre volumen, igual a kilogramo entre metro cúbico. Entonces, podremos hablar de muchas unidades donde estas empiezan a unirse para formar las derivadas. Pero hay que considerar también algo importante. Ya que todos estamos en el Perú, podríamos decir cuál es la distancia, por ejemplo, de donde vivo al centro de Lima. ¿En qué unidad lo pondríamos? Claro, la respuesta obviamente es en kilómetros. Algunos podrían decir hasta millas, si estuvieran fuera del país. Si yo quisiera decir cuánto vale la distancia de un extremo al otro de un borrador, obviamente lo vamos a pensar en centímetros.
podríamos ser un poco más radicales en lo que podríamos pensar y decir, por ejemplo, yo quiero saber cuánto vale la distancia de aquí al Sol, o en todo caso, cuánto vale la distancia del núcleo del átomo de hidrógeno a su único electrón circundante. Obviamente la respuesta ya no sería metros, kilómetros, ni centímetros. Obviamente la respuesta sería, por ejemplo, la distancia de acá al Sol en petámetros. Y la distancia del átomo de del núcleo del átomo de hidrógeno a su único electrón circundante, pues sería en picómetros. O tal vez en Armstrongs. Pero son unidades tan grandes y tan pequeñas. Entonces, ¿qué cosa es un kilo, un nano, un pico, un centi o un peta? Obviamente, cuando nosotros estamos hablando de eso, nos estamos refiriendo a lo que se llama como múltiplos y submúltiplos. Múltiplos y submúltiplos. Por ejemplo, tenemos la unidad base, que eso implica 1, pero tenemos deca, hecta, kilo, mega, giga, tera, peta y hexa. De A, 10. H, 10 al cuadrado. Kilo, 10 al cubo. Mega, 10 a la sexta. Giga, 10 a la 9. Tera, 10 a la 12. Peta, 10 a la 15. Hexa, 10 a la 18. Por debajo tenemos deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto y ato. Deci de 10 a la menos 1, C 10 a la menos 2, M 10 a la menos 3. Aquí habría que considerar que como son las mismas iniciales, se utiliza la letra griega nu, que es 10 a la menos 6, 10 a la menos 9, 10 a la menos 12, 10 a la menos 15, 10 a la menos 18. Obviamente, todos estos múltiplos y submúltiplos se dan si y solo si estamos hablando de una unidad. Puedo decir megapascales, puedo decir miliamperes, puedo hablar de kilómetros, puedo hablar de milisegundos, etcétera, etcétera. No importa la unidad, sea básica o sea derivada, no interesa. Pero el hecho de saber esto implica que nosotros vamos a tener que hacer conversiones. Y podemos utilizar regla 3 simple, pero cuando se hacen mucho de estos cálculos, de una manera simple es cuestión de hacer, por ejemplo, un factor de conversión, ¿no? Un factor de conversión se define como un cociente donde vamos a tener lo que quiero, lo que tengo. La idea es que lo que tengo siempre esté en contra de lo que está arriba, con la finalidad de que se pueda eliminar. Por ejemplo, ¿no? Podríamos decir
quiero convertir 7,5 metros a centímetros. Bueno, esto es al ojo, ¿no? 7,5 metros por 1 metro, 100 centímetros, se van los metros, y me sale 750 centímetros, o si quieres, 7,5 por 10 al cuadrado centímetros. Si te dicen, por ejemplo, convertir 3,2 kilómetros a metros, fácilmente 3,2 kilómetros por 1 kilómetro, 10 al cubo metros, se va esto y esto me sale 3,2 por 10 al cubo metros, o si prefieres 3.200 metros. Otro podría decir, profesor, se me ocurre transformar 5,8 gigámetros a milímetros. Obviamente no tengo cómo convertir un gigámetro a milímetros, pero fácilmente podría decir 5,8 gigámetros y yo esto no puedo transformarlo directamente a milímetros, pero sí lo puedo pasar a metros. 1 gigámetro, 10 a la 9 metros. Se van los gigámetros por, yo sé que 1 metro, o en todo caso, para ponerlo tal como está, 10 a la menos 3 metros es 1 milímetro. Y esto me sale 5,8 por 10 a la 12 milímetros. Entonces, solamente recordando nuestra teoría de exponentes, ¿no? Tan simple y tan sencilla. Pero por ahí alguien podría decir, profe, me está enseñando cosas que a mí me enseñaron en primaria. Claro, estamos en la primera clase, hay que ir despacito. Hay que considerar también de que siempre uno dice, ¿no? Antes de correr, gateas, caminas y recién corres. Y si por ahí te salen alas, vuelas. Pero eso tal vez más adelante. Pero hay que considerar que las cosas van a ir de menos a más. Por ejemplo, hagamos una conversión un poquito más que pueda retar un poco más su conocimiento. Por ejemplo, ¿no? Algo tan simple que en tercer año de secundaria o segundo año de secundaria, ¿no? 144 kilómetros por hora a metros por segundo. Seguro alguno de ustedes ya está diciendo, yo utilizo 5 sobre 18 y se acabó mi problema. Sí, claro, esa es la forma rápida de hacer las cosas. Pero cabe la posibilidad de que a mí me guste la forma más tradicional. Entonces, 144 kilómetros por hora por, yo sé que 1 kilómetro vale 1000 metros por 1 hora, 3600 segundos. Se van 2 ceros, 36,4, se van las horas y me sale 40 metros por segundo. Ya está. Profe, sigue siendo muy fácil. No hay problema. ¿Quieren más difícil? Le doy más difícil. Se me ocurre transformar 3,5 kilogramos metro cuadrado segundo cuadrado a pasarlo a gramos centímetros cuadrados sobre segundo cuadrado. ¿Cómo haríamos eso? Entonces, para poder hacer eso, tendríamos que colocar algo importante antes de. Primero, el hecho de que
Hasta el momento nunca hemos tratado con el hecho de metros cuadrados a centímetros cuadrados. Entonces, aquí hay un pequeño detalle. Pero no es nada del otro mundo, porque ustedes ya saben que un metro equivale a 10 al cuadrado centímetros, a lo cual fácilmente podemos hacer esto. Y esto me resulta un metro cuadrado, 10 a la cuarta centímetros cuadrados. Y con esto ya tenemos resueltas las cosas. 3,5 kilogramos metro cuadrado segundo cuadrado por 1 kilogramo 10 al cubo gramos por 1 metro cuadrado 10 a la cuarta centímetros cuadrados. Esto sale 3,5 por 10 a la 7 gramos centímetro cuadrado sobre segundo cuadrado. Pero hay que reconocer algo interesante. ¿Qué era esto? Si recordamos lo que habíamos visto en unidades, este es el Joule. Y este es su hermano menor, el ergio. De tal manera que, según lo que acabamos de ver, un Joule equivale a 10 a la 7 ergios. Y esto es lo que vamos a hacer la próxima semana cuando veamos materia y energía. Entonces, pasemos a hablar de algunas de las magnitudes que más vamos a utilizar en este curso de química, razón por la cual hablemos primero de la temperatura. La temperatura nos da una idea de mide el flujo de calor en un cuerpo. Aunque la definición desde el punto de vista microscópico es mide el grado de desorden o el grado de movimiento que hay de las partículas dentro de un cuerpo. Mientras menor sea su movimiento, más frío está, que es una relación o una consecuencia de la temperatura, ¿no? Y mientras mayor temperatura está, mayor es el movimiento de las partículas que forman ese cuerpo. Dentro de la temperatura nosotros podemos encontrar 4 escalas. Estas escalas son el Celsius, el Fahrenheit, el Kelvin, que es la unidad en el sistema internacional, y el Rankine. Esta escala de temperatura más se usa en el Reino Unido, pero también son escalas absolutas. Para pasar de una escala a otra, nosotros podemos utilizar esta idea. C sobre 5 es igual a F menos 32 sobre 9 igual a K menos 273 sobre 5 igual a R menos 492 sobre 9. Podríamos sacar igualdades y decir que C es igual a K menos 273. De la misma forma podemos decir que F es igual a R menos 460. También podríamos decir que una variación de temperatura, ¿a qué hace referencia una variación de temperatura? Temperatura final menos la temperatura inicial. Yo puedo decir que la variación de temperatura en grados Celsius es la misma que en grados Kelvin. Del mismo modo, puedo decir que la variación de grados Fahrenheit es la misma que la variación de temperatura en grados Rankine. Pero si quiero comparar una con otra, la variación de temperatura en grados Fahrenheit
equivale a 1,8 veces la variación de temperatura en grados Celsius. Otra de las cosas que vamos a ver es la presión, o en todo caso el volumen. En el sistema internacional, metros cúbicos. Difícilmente alguno de nosotros ha pedido un líquido en metros cúbicos. ¿Por qué? Porque es una unidad muy grande. Usualmente, ¿en qué pedimos un líquido? Obviamente en litros. Señor, deme un litro de gaseosa. Señor, deme tal vez un galón de gasolina, ¿no? O un litro de agua San Luis, o 3 litros, o 5 litros si queremos. Pero cuando hablamos de metros cúbicos estamos hablando de una unidad muy grande. ¿Debido a qué? A algo bien simple. Nosotros hemos visto de que un metro equivale a 10 al cuadrado centímetros. Si elevamos ambos al cubo, obviamente eso significa que voy a tener un metro cúbico equivale a 10 a la sexta centímetros cúbicos. Yo sé que un centímetro cúbico es igual a 1 mililitro y que un litro equivale a 10 al cubo mililitros. Por tal razón, un metro cúbico equivale ¿a cuántos litros? Entonces, un metro cúbico equivale a 1000 litros. Sería muy difícil terminar una gaseosa si esta tiene, obviamente, 1000 litros. Otra de las cosas de las cuales podemos hablar es de la presión. Nosotros hemos considerado que la presión es igual a fuerza sobre área y su unidad está en el pascal. Pero, a diferencia de la unidad más grande, que es el volumen y está en metros cúbicos, el pascal es una unidad muy pequeña, porque hay que considerar que en estos momentos nosotros tenemos la atmósfera en nuestros hombros y que todos los seres humanos sentimos todo el peso de la atmósfera encima de nosotros. Por esa razón, a esa presión que ejerce la atmósfera sobre nosotros se le llama una atmósfera. Y esa atmósfera equivale a 1,01 por 10 a la quinta pascales, o una unidad intermedia que viene a ser 760 milímetros de mercurio, que son las dos unidades más usadas fuera del pascal, ¿no? Las atmósferas y los milímetros de mercurio. Por ahí alguien podría decir, profesor, yo he escuchado los torricellis. Sí, también existen los torricellis, que es lo mismo que el milímetro de mercurio. Así que no hay problema en ese sentido. Tenemos también la densidad. Y la densidad no es otra cosa que masa sobre volumen, es decir, kilogramos sobre metro cúbico. Pero al tener el metro cúbico, esta unidad es muy grande. Usualmente, la densidad de un sólido se expresa en gramos por centímetro cúbico. La densidad de un líquido se expresa en gramos por mililitro. Y la densidad de un gas se expresa en gramos por litro. Y siempre se considera que la densidad de un sólido es mayor que la densidad de un líquido y mayor que la densidad de un gas. Obviamente, salvo las excepciones, pero por eso están las excepciones, para darle validez a la regla. Y para terminar, ya que hemos hablado de que si estamos hablando de ciencia, hemos considerado que para explicar la ciencia, para explicar el conocimiento, para darle validez a este nuevo conocimiento, los científicos usan el método científico.
Pero como estamos hablando de ciencias, también se utilizan matemáticas para pasar de una teoría a una ley. Muchas veces matemática un poco avanzada. Por tal razón es necesario que también se considere una notación especial para la ciencia. Por tal razón se habla de la notación científica. Cuando hablamos de notación científica, todo número se puede expresar en notación científica siempre y cuando guarde la siguiente estructura, ¿no? Es un número que está multiplicado por 10 a la n, donde n mayúscula pertenece a los reales, tanto así que n mayúscula pertenece al conjunto solución y n minúscula pertenece a z. De tal manera que si yo tengo un número 1, 2, 3, 4, 5, este se va a expresar como 1,2345 por 10 a la cuarta. Y si tengo 0,0000000091, esto sería 9,1 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. Por 10 a la menos 8. Igual acá, coma, 1, 2, 3, 4. Por eso sale el 4, ¿no? Bueno, hemos terminado con la parte teórica. Pasemos a resolver algunos problemas que nos pueden ayudar para retroalimentar la parte teórica. Entonces, el problema 1 nos dice: la química es una ciencia que se divide en diferentes ramas, de acuerdo al tipo de estudio que se realice sobre la materia. Al respecto, determine la relación correcta entre rama de la química y su respectivo campo de acción. La fisicoquímica, obtención y propiedades químicas de los halógenos. Determinación de la cantidad de bromo en el agua de mar. Propiedades y función de los lípidos en el organismo. Descomposición de la lejía por presencia de luz. Extracción de aceites esenciales para perfumes. Obviamente, la fisicoquímica se encarga de estudiar la descomposición de la lejía. La bioquímica dice propiedades y función de los lípidos en el organismo. Obviamente, si está relacionado con el organismo, tiene que ver con bioquímica. La química orgánica, obtención y propiedades químicas de los halógenos, no. Determinación de la cantidad de bromo en el agua de mar, no. Extracción de aceites esenciales para perfumes, exacto. Química inorgánica, obtención y propiedades químicas de los halógenos, correcto. Hay que considerar que los halógenos están formados por el cloro, el flúor, el bromo y el yodo. Y determinación de la cantidad de bromo en el agua de mar vendría a ser la E. Entonces, tenemos D, E, B, A, C. Y esta sería la respuesta. Problema 2. Dice, una magnitud fundamental o básica es aquella que se define por sí misma y es independiente de las demás. En tanto, una magnitud derivada es independiente de las magnitudes fundamentales. Seleccione en cuál de las siguientes alternativas se tiene una magnitud fundamental y una magnitud derivada respectivamente. A ver, para poder determinar esto, vamos a determinar qué magnitud es cuál. Entonces, vamos a decir, amarilla básica, azul derivada. Veamos. Volumen es derivada. Masa es básico, pero está al revés. Densidad derivada. Área derivado. Intensidad luminosa es básica. Velocidad derivada. Ajá, respuesta. Temperatura básica. Tiempo básica. Cantidad de sustancia básica. Longitud básica. Entonces la respuesta es la C. A ver, la densidad y la velocidad son magnitudes derivadas. Indique sus unidades expresadas en unidades básicas del sistema internacional
para cada magnitud. Entonces yo sé que la densidad es igual a masa sobre volumen. En el sistema internacional, kilogramo entre metro cúbico, por tal razón, kilogramo metro a la menos 3. Y la velocidad es igual a espacio sobre tiempo, razón por la cual es metros sobre segundo, por ende ms a la menos 1. La respuesta en todo caso sería en la letra A. Un turista llega a la ciudad de Cusco, recorre 5 kilómetros en tren, camina 10 hectómetros y se desplaza en canoa haciendo canotaje con 250 decámetros. Determine cuántos metros recorrió el turista en total. Entonces tengo 5 kilómetros. Obviamente para saber en cuántos metros, vamos a pasarlo todo a metros. 5 kilómetros por 1 kilómetro, 1000 metros. 5000 metros. 10 hectámetros por, yo sé que 1 hectámetro es 10 al cuadrado metros. Y 250 decámetros por 1 decámetro es 10 metros, 2500 metros. En total, 8500 metros. Entonces la respuesta sería la C. Problema 9. Me dice, los radios de los siguientes átomos, azufre, aluminio y sodio, respectivamente son 1,27 angstroms, 0,143 nanómetros y 186 picómetros. Ordene a los elementos químicos en función decreciente. Muy bien. Entonces, vamos a decir, el radio del azufre es 1,27 Armstrongs. Yo sé que un Armstrong equivale a 10 a la menos 10 metros. Se va esto y esto me sale 1,27 por 10 a la menos 10 metros. El radio del aluminio es 0,143 nanómetros yo sé que un nanómetro es 10 a la menos 9 metros, razón por la cual esto me sale 1,43 por 10 a la menos 10 metros. Y el radio del sodio equivale a 186 picómetros yo sé que un picómetro es 10 a la menos 12 metros y esto me sale 1,86 por 10 a la menos 10 metros. Me dice, de forma decreciente, radio del sodio es mayor que el radio del aluminio, mayor que el radio del azufre. Entonces, es sodio, aluminio y azufre. La respuesta sería la C. El campo de fútbol del Estadio Nacional José Díaz, primer escenario deportivo de nuestro país, tiene las siguientes dimensiones: largo 105 metros y ancho 68 metros. Determine el área del campo de fútbol del Estadio Nacional en kilómetros cuadrados. Entonces, vamos a ver. Tengo el área, que es lado por lado, o lado por ancho si prefieres. Vendría a ser 105 metros por 68 metros. Eso me sale 7.140 metros cuadrados. Ya está, 7.140 metros cuadrados. Pero hay que conocer,
Yo sé que 1 kilómetro equivale a 10 al cubo metros. Pero como me dicen kilómetros cuadrados, entonces yo sé que 1 kilómetro cuadrado equivale a 10 a la sexta metros cuadrados. Por tal razón, yo tengo que 7,14 metros cuadrados por 10 al cubo metros cuadrados por, yo sé que 10 a la sexta metros cuadrados equivale a 1 kilómetro cuadrado. Se va esto, y esto me sale 7,14 por 10 a la menos 3 kilómetros cuadrados. Entonces la respuesta es la B. La velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo y la velocidad del sonido en el aire 1.224 kilómetros por hora. Exprese respectivamente las velocidades mencionadas en unidades básicas del sistema internacional. Entonces, la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 5 kilómetros por segundo por 1 kilómetro 10 al cubo metros. Esto sale 3,0 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y la velocidad del sonido es 1.224 kilómetros por hora por 1 kilómetro 1.000 metros por 1 hora 3.600 segundos. Se van las horas, 2 ceros con 2 ceros, entonces tenemos 1.224, sería 340 metros por segundo, lo que sería 3,4 por 10 al cuadrado metros sobre segundo. Entonces, la respuesta viene a ser la A. En algunas ocasiones la temperatura en la ciudad de Nueva Jersey suele llegar a menos 22 Fahrenheit. ¿A cuánto equivale esta temperatura en el sistema internacional? Muy bien. Entonces, yo puedo decir, podríamos hacerlo de dos formas. Podríamos decir, por ejemplo, yo sé que C sobre 5 es igual a menos 22 menos 32 sobre 9. C es igual a menos 30 grados. Entonces yo sé que C es igual a K menos 273. Y aquí yo puedo decir que K es igual a menos 30 más 273. K es 243. Y esa sería la respuesta. Problema 9. A una atmósfera de presión y a 273 Kelvin, el volumen de un mol de gas es de 22,4 litros. Exprese este valor en la unidad del sistema internacional. Yo tengo 22,4 litros por, como me dice el sistema internacional, tienes que estar expresado en metros cúbicos. 10 al cubo litros es un metro cúbico. Esto me sale 2,24 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. La respuesta sería entonces la A. Dice, un mol de gas metano se encuentra en un recipiente de 8,2 litros a una temperatura de 27 grados. Si este gas ejerce 3 atmósferas de presión, determine este valor
en pascales y en milímetros de mercurio. Muy bien, entonces 3 atmósferas por una atmósfera 1,01 por 10 a la 5 pascales, obviamente eso es 3,03 por 10 a la 5 pascales. Y en el otro caso, 3 atmósferas por, yo sé que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Se va esto, y esto me sale 2,28 por 10 al cubo milímetros de mercurio. Entonces, la respuesta sería la C. A ver, dice, un comerciante necesita almacenar en un recipiente cúbico el contenido de 1000 botellas de aceite de oliva de 1 litro cada uno. ¿Cuál es la masa total en kilogramos del aceite? Tengo 1000 botellas por una botella, 1 litro de aceite, por 1 litro de aceite tiene 1000 mililitros. Esto sale 10, o vamos a poner 1,0 por 10 a la sexta mililitros. Este es mi volumen. Yo quiero la masa. Yo sé que la densidad es igual a masa sobre volumen. Y aquí puedo decir que la masa es igual a 0,92 gramos por mililitro por 1,0 por 10 a la sexta mililitros. Se va esto. Y esto me va a dar 9,2 por 10 a la 5 gramos. Pero obviamente yo no quiero 10 a la 5 gramos. Yo quiero en kilogramos. 9,2 por 10 a la 5 gramos por, yo sé que 10 al cubo gramos es 1 kilogramo. Esto me sale 9,2 por 10 al cuadrado kilogramos. Y esa sería la respuesta. Muy bien, jóvenes, hemos llegado a la parte final de este tema. Espero les sirva y ya saben, cualquier duda, cualquier consulta, acá con el señor Jonathan y estaremos en contacto. Ha sido un gusto, nos vemos en una próxima ocasión.